Hay momentos en la vida donde sentimos que una fuerza invisible nos protege. Alejandro nunca creyó en ángeles hasta que una noche su vida cambió para siempre. Lo que vivió esa madrugada no tiene explicación lógica, solo una respuesta: los ángeles guardianes existen y están más cerca de lo que imaginamos. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Dinos desde dónde nos estás escuchando y quédate porque esta historia te hará reflexionar sobre esa presencia que siempre te acompaña. En las alturas celestiales, donde mora la luz eterna y reina la paz absoluta, el Creador convocaba a sus mensajeros. Uno por uno, los seres de luz recibían sus misiones sagradas: proteger, guiar y cuidar a los hijos de la tierra. Algunos serían enviados a madres solteras que luchaban en silencio, otros acompañarían a ancianos en su soledad, y muchos más velarían por niños que crecerían enfrentando grandes desafíos. En esa asignación divina, 2 ángeles recibieron una misión especial. Ustedes, dijo la voz del Altísimo con autoridad pero llena de amor, descenderán juntos para cuidar de 2 amigos que crecerán como hermanos. Sus corazones nacerán puros, pero sus caminos se dividirán. Uno elegirá la luz, el otro se dejará seducir por las sombras. Guárdenlos con paciencia, porque mi amor por ellos es eterno. Mientras tanto, en una ciudad tranquila, nacían Alejandro y Mateo. No eran hermanos de sangre, pero el destino los unió desde la infancia. Sus familias eran vecinas y ambos hogares compartían una fe profunda. Los padres de Alejandro y los de Mateo se turnaban para enseñarles sobre el amor de Dios, la importancia de la oración y la realidad de la protección angelical. Niños, les decía la madre de Alejandro mientras preparaba la cena, nunca olviden que Dios nos ama tanto que envía ángeles para cuidarnos. Ellos están ahí, aunque no los veamos, apartando peligros y guiándonos por el buen camino. El padre de Mateo complementaba esas enseñanzas con sabiduría, pero recuerden algo importante, muchachos. Cuando elegimos hacer lo malo, cuando desobedecemos conscientemente, es como si pusiéramos una barrera entre nosotros y nuestro ángel guardián. Alejandro siempre escuchaba con atención, haciendo preguntas y mostrando curiosidad genuina por esas enseñanzas. Mateo, aunque presente físicamente, parecía distraído, como si esas palabras no penetraran realmente en su corazón. Durante su infancia y adolescencia, los ángeles cumplían fielmente su misión. Una tarde, Alejandro perseguía su cometa que se había enredado en los cables de luz. Justo cuando estaba por tocar un cable suelto que podría haberlo electrocutado, tropezó inexplicablemente y cayó hacia atrás. Lo que parecía torpeza era en realidad la intervención de su guardián celestial. Mateo también experimentó protección sobrenatural. Durante un partido de fútbol, una patada mal calculada del rival lo envió directo contra el poste del arco. El impacto pudo haberle fracturado el cráneo, pero en el último segundo, el viento movió una red publicitaria que amortiguó completamente el golpe. Fue su ángel quien orquestó esa casualidad para salvarlo. Llegó el momento de partir a la universidad en la capital, lejos de sus familias y del ambiente protegido donde habían crecido. Antes de la despedida, los padres de ambos jóvenes los reunieron para una última conversación. «Hijos», dijo el padre de Alejandro con voz firme pero cariñosa, «allá afuera el mundo es diferente. Hay tentaciones que nunca han enfrentado, influencias que tratarán de apartarlos del camino correcto. Manténganse unidos y no olviden lo que han aprendido». La madre de Mateo, con lágrimas en los ojos, añadió: «Sus ángeles los seguirán cuidando donde vayan, pero ustedes tienen que permitirlo. No tomen decisiones que los alejen de esa protección divina». Y fue precisamente en la universidad donde comenzó la verdadera prueba. Alejandro, fiel a sus principios, buscaba compañías que compartieran sus valores. Se unió a un grupo de estudio bíblico y dedicaba tiempo a servir en obras de caridad. Mateo, en cambio, se sintió atraído por la libertad que representaba estar lejos de casa y comenzó a experimentar con un estilo de vida completamente diferente. El cambio en Mateo fue gradual pero constante. Primero fueron las fiestas de fin de semana, luego el consumo ocasional de alcohol, después las trasnochadas en lugares donde nunca antes había estado. Sus nuevos amigos lo introdujeron al mundo de las drogas, presentándoselas como algo inofensivo y divertido. Una madrugada, Mateo regresaba solo de una fiesta, completamente ebrio y bajo los efectos de sustancias que había consumido. Mientras caminaba por una avenida mal iluminada,
un camión que transportaba materiales de construcción perdió parte de su carga. Vigas de acero cayeron exactamente donde Mateo habría estado caminando, pero en ese preciso momento, algo lo impulsó a detenerse para responder su teléfono. Esa llamada casual le salvó la vida. Mateo interpretó este y otros incidentes similares como simple suerte, sin darse cuenta de que su ángel guardián aún luchaba por protegerlo, a pesar de sus malas decisiones. Alejandro observaba con dolor el deterioro de su amigo de la infancia. No había reproches ni juicios en su corazón, solo un amor profundo que lo llevaba a intentar rescatar a quien consideraba su hermano. Mateo, le decía durante sus encuentros cada vez más esporádicos, ¿recuerdas lo que nuestros padres nos enseñaron? Nos hablaban de caminar en rectitud, de mantenernos cerca de Dios, de la protección de nuestros ángeles guardianes. Este camino que has elegido no te dará la paz que buscas, solo te llevará a un vacío cada vez más profundo. Pero Mateo, con la mente nublada por el alcohol y las drogas, respondía con indiferencia, Alejandro, esas son historias para niños. Yo estoy viviendo mi vida como quiero, sin limitaciones. No necesito que me cuiden como si fuera un bebé. Así continuaron los meses. Mateo se hundía cada vez más en un estilo de vida destructivo, mientras Alejandro se mantenía firme en sus convicciones, orando constantemente por su amigo. Si esta historia te está tocando el corazón, comenta Mi Ángel Me Protege y no olvides suscribirte a Sabiduría en Voces para más relatos que transforman vidas. En el plano espiritual, los ángeles guardianes de ambos jóvenes vivían una realidad dolorosa. El ángel de Alejandro se mantenía cerca, fortalecido por las oraciones y las decisiones correctas de su protegido. Pero el ángel de Mateo comenzaba a experimentar una tristeza profunda. Una noche, el guardián celestial de Mateo se retiró a una colina solitaria, lejos del bullicio de la ciudad. Allí, con el rostro marcado por el dolor, contemplaba cómo su protegido se alejaba cada vez más del camino de la luz. El ángel de Alejandro, notando su ausencia, lo siguió hasta encontrarlo en soledad. Hermano, le dijo con voz suave, ¿qué carga tu corazón? El ángel de Mateo levantó la mirada con ojos llenos de tristeza celestial. Cada día veo cómo Mateo elige el camino de la destrucción. Antes podía intervenir con libertad, pero ahora sus decisiones levantan barreras entre nosotros. Siento que lo estoy perdiendo. No desfallezcas, respondió el ángel de Alejandro. A veces los seres humanos deben llegar al fondo del abismo para reconocer que necesitan ayuda. Mantén la esperanza. Pero el ángel de Mateo, con voz quebrada, susurró, ¿y si nunca despierta? ¿Y si lo pierdo para siempre en la oscuridad? En ese momento, la voz majestuosa del Creador resonó en la dimensión espiritual, asciende hasta mí, guardián fiel. El ángel se presentó ante el trono de la gloria, donde la luz era tan intensa que traspasaba toda sombra. Con reverencia absoluta, inclinó su cabeza ante la presencia del Altísimo. He visto tu dolor, dijo la voz divina, y también las lágrimas de los padres de Mateo, las oraciones incansables de Alejandro y la angustia de tu corazón de guardián. Mi misericordia se extenderá sobre él, no por sus méritos, pues se ha apartado, sino por el clamor de quienes lo aman y por tu fidelidad. El ángel, con esperanza renovada, preguntó, ¿qué debo hacer, Señor? Prepárate, respondió la voz eterna, porque pondré delante de él una prueba que sacudirá los cimientos de su vida. Solo cuando toque el fondo de su propia destrucción, comprenderá que fuera de mí no hay vida verdadera. Esta vez preservaré su existencia, pero no lo libraré de las consecuencias de sus actos. El ángel guardián tembló ante la solemnidad de esas palabras, pero con fe absoluta respondió, hágase tu voluntad, Señor. Tú eres el dueño de la vida y de la muerte, el que sana y el que permite la prueba. Confío en tu perfecta sabiduría. Esa misma noche, Alejandro experimentó algo extraordinario mientras oraba por su amigo. En su sueño, vio claramente cómo Mateo salía de su apartamento acompañado de sus amigos problemáticos. Los vio dirigirse hacia un auto deportivo robado que uno de ellos había conseguido. En la visión, observó cómo perdían el control del vehículo durante una persecución policial, estrellándose violentamente contra una barrera de concreto. Alejandro despertó empapado en sudor frío, con el corazón latiendo violentamente. Sin dudarlo, tomó su teléfono y llamó a Mateo una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Preocupado,
Se dirigió al apartamento de su amigo y golpeó la puerta insistentemente. «Mateo, abre por favor», gritó con desesperación. «Necesito hablar contigo urgentemente». Mateo abrió la puerta con evidente molestia, aún bajo los efectos de las sustancias que había consumido. «¿Qué quieres a esta hora, Alejandro? Pareces loco». «Tuve un sueño», respondió Alejandro con voz temblorosa. «Vi un accidente horrible. Vi cómo te subías a un auto robado con tus amigos y cómo terminaba en tragedia. Por favor, no salgas esta noche. Quédate aquí». Mateo soltó una carcajada sarcástica. «¿En serio, hermano? ¿Ahora resulta que eres profeta? Son solo los nervios de tu mente religiosa. Relájate y déjame vivir». En ese momento, desde la calle se escucharon las voces de los amigos de Mateo, llamándolo para salir. Alejandro, con lágrimas en los ojos, hizo un último intento. «Mateo, te lo suplico. Si alguna vez valoraste nuestra amistad, si alguna vez creíste en algo sagrado, no salgas esta noche». Pero Mateo, endurecido por meses de malas decisiones, empujó suavemente a Alejandro y cerró la puerta. «Cuídate, Alejandro. Nos vemos después». Alejandro se quedó parado frente a la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de impotencia y terror. Se arrodilló ahí mismo, en el pasillo del edificio, y comenzó a orar con una intensidad que nunca antes había experimentado. «Señor, protege a Mateo. No permitas que se cumpla lo que vi. Guarda su vida, aparta de él la destrucción. Te lo ruego en el nombre de todo lo sagrado». Mientras tanto, Mateo se unió a sus amigos y subió al auto deportivo que efectivamente habían robado esa tarde. El vehículo arrancó a toda velocidad, con música estridente y risas que pronto se transformarían en gritos. En el plano espiritual, el ángel guardián de Mateo lo siguió a distancia, sabiendo que esta vez no podría intervenir como en ocasiones anteriores. Su misión era permitir que las consecuencias naturales de las malas decisiones se manifestaran, pero preservar la vida de su protegido según la orden divina. La persecución policial comenzó cuando el auto robado pasó a alta velocidad frente a una patrulla. Lo que siguió fueron minutos de terror, sirenas, luces intermitentes, velocidades peligrosas por calles estrechas y curvas cerradas. El conductor, bajo los efectos de múltiples sustancias, perdió completamente el control. El impacto fue devastador. El auto se estrelló contra un muro de concreto a más de 120 kilómetros por hora. 3 de los 4 ocupantes murieron instantáneamente. Mateo, milagrosamente, sobrevivió, pero su cuerpo quedó destrozado. Múltiples fracturas, traumatismo craneal, daño en la columna vertebral y hemorragias internas que lo pusieron al borde de la muerte. Cuando los paramédicos lo encontraron, apenas tenía pulso. Su ángel guardián, invisible pero presente, sostenía el hilo de vida que aún permanecía en ese cuerpo maltrecho. A las 3 de la madrugada, Alejandro recibió la llamada que había temido toda la noche. Con el corazón destrozado, se dirigió al hospital donde Mateo luchaba entre la vida y la muerte. Al verlo conectado a múltiples máquinas, con vendas cubriendo gran parte de su cuerpo y tubos ayudándolo a respirar, Alejandro se desplomó junto a la camilla. «No», murmuró entre sollozos. «No puede terminar así. Señor, ten misericordia». Los médicos no daban esperanzas. Las lesiones eran tan graves que, de sobrevivir, Mateo quedaría con secuelas permanentes. Pero Alejandro no se apartó de su lado. Día y noche permaneció en el hospital, orando, hablándole, tomando su mano como si con ese contacto pudiera transmitirle vida. Los padres de Mateo llegaron desde su ciudad natal, destrozados por la noticia. Junto con los padres de Alejandro y el propio Alejandro, formaron un círculo de oración constante alrededor de la cama del joven accidentado. Durante días, Mateo permaneció en coma. Los médicos hablaban de daño cerebral irreversible, pero las oraciones no cesaban. El ángel guardián de Mateo recibía cada una de esas súplicas y las presentaba ante el trono celestial, donde la misericordia divina evaluaba cada momento. Fue en la madrugada del 7º día cuando ocurrió el milagro. Los párpados de Mateo se movieron ligeramente, sus dedos se contrajeron apenas perceptiblemente, y sus ojos se abrieron lentamente. «Mateo», susurró Alejandro con voz entrecortada por la emoción. «¿Me escuchas?».
Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas cuando logró enfocar el rostro de su amigo. Con una voz apenas audible, pronunció sus primeras palabras: Alejandro, perdóname. No hay nada que perdonar, hermano, respondió Alejandro, apretando su mano. Lo importante es que estás vivo. Pero Mateo insistió, con lágrimas corriendo por sus mejillas: sí lo hay. Fui necio. Rechacé todo lo bueno que me enseñaron. Alejé a mi ángel guardián con mis decisiones estúpidas. Vi la muerte de cerca, Alejandro, y entendí que sin Dios no somos nada. Los padres de ambos jóvenes lloraban, pero ahora de alegría mezclada con alivio. Mateo continuó: en el momento del accidente, cuando todo se volvió negro, sentí una presencia que me sostuvo. No era mi fuerza, no era casualidad. Era mi ángel guardián que, a pesar de todo el dolor que le causé, aún me protegía. Desde ese día, la vida de Mateo cambió radicalmente. La recuperación física fue larga y difícil. Aprendió a caminar nuevamente, superó las secuelas del traumatismo craneal y enfrentó meses de rehabilitación. Pero la transformación más importante ocurrió en su corazón. Se alejó completamente de las amistades destructivas, dejó para siempre las drogas y el alcohol, y dedicó su nueva oportunidad de vida a ayudar a otros jóvenes que, como él, habían perdido el rumbo. Junto con Alejandro, fundaron un centro de rehabilitación donde compartían su historia y ofrecían esperanza a quienes habían tocado fondo. Mateo descubrió que la vida tenía un propósito mucho más grande que la búsqueda del placer momentáneo. Cada día agradecía la segunda oportunidad que había recibido y vivía con la certeza de que su ángel guardián caminaba nuevamente a su lado, sonriendo con la alegría celestial de ver a su protegido de vuelta en el camino de la luz. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete a Sabiduría en Voces para seguir descubriendo testimonios que cambian perspectivas.